Pues sí, como acabamos de cantar en esta última canción, y así oraba Vladi también, el propósito de la palabra de Dios nunca es informar simplemente nuestra mente, sino es transformar nuestra vida, que después de oír su palabra, tal y como hemos cantado en la última estrofa, podamos decir: Príncipe de paz, hoy mi vida entrego a ti. Ese es el final. Y ese es el propósito también de cualquier sermón como el de esta mañana. Como decía Vladi, pues retomamos esta serie de sermones a través del Evangelio de Marcos. Vamos avanzando, llevamos algunos años en él. Queremos acabar antes de que el Señor Jesús, el Príncipe de Paz, vuelva. Y hoy entramos en el capítulo 13. Esto me ayuda un poco a conectar ya con el tema de este capítulo, que nos va a hablar de alguna manera o apuntar hacia estos acontecimientos finales de alguna manera. Y hoy vamos a estar ocupándonos de Marcos capítulo 13, versos del 1 al 13. Y el título del mensaje en esta mañana es Las señales de los tiempos. Y vamos a comenzar haciendo la lectura de este texto. Dice así el Evangelio: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndole, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Esta es la palabra de Dios. ¿Cómo te quedarías si te dijesen que en un año la Sagrada Familia, o la Torre Eiffel, o la Estatua de la Libertad no estarán ahí? Te impactaría, ¿verdad? Esas construcciones significan mucho más de lo que a simple vista se ve. Significan cultura, significan religión, significa nación. La destrucción de esas construcciones podría suponer algo así como el final de una era, el final de una cultura. Y en esos momentos siempre tenemos vértigos, ¿verdad? Da miedo el final de una era. Bueno, todo esto y mucho más significaba el templo de Jerusalén para los judíos, del cual Jesús dijo, como hemos leído, no quedará piedra sobre piedra. En tiempos convulsos como los que vivimos actualmente es normal que surjan estas dudas entre nosotros. ¿Será el fin? ¿Estará todo a punto de terminar? La Iglesia se pregunta también con acierto: ¿estaremos a las puertas del final de esta era? Y, como no, del regreso de Cristo también. Ahora bien, junto a estas preguntas es posible que también nos encontremos en un estado de agitación fuerte. Y así encontramos a los discípulos de Jesús en este episodio, y así es muy probable que se encontrasen también los destinatarios a los que Marcos dirige este evangelio, y por ello registra también estas palabras, este discurso de Jesús. Y para atacar este asunto, Jesús deja este discurso que es conocido como el discurso del Monte de los Olivos, del cual hoy solamente vamos a abarcar una parte. Ahora, antes de continuar, al acercarnos a un texto como este, del cual en sus detalles, en sus pormenores, se han dado tantas interpretaciones por personas serias y responsables en su manejo de las Escrituras, es importante que tengamos humildad. Que tengamos humildad para reconocer
lo que no podemos acabar de entender con precisión, pero humildad también para someternos a lo que sí entendemos y que es suficiente para nuestra fe. Alguien ha dicho alguna vez que no me preocupa demasiado lo que no entiendo de la Biblia, me preocupa lo que entiendo. Esa es la realidad. Y lo que tenemos en este texto que podemos entender es de tal magnitud que es suficiente para nutrirnos también a nosotros en este día. Debemos comprender que estos temas en la Biblia, que se conocen como textos escatológicos, que nos apuntan al cumplimiento de los tiempos, no están en la Biblia para que especulemos sobre las noticias del futuro antes de tiempo, sino para confiar en Cristo y consagrarle nuestra vida a Él en este tiempo. Para eso están, ese es el propósito. No es para nuestra especulación, el propósito es pastoral, para que confiemos en Cristo y le entreguemos nuestra vida. Así que el tema en esta mañana es cómo la Iglesia del Señor Jesucristo debe estar atenta a sus tiempos para conocer y afrontar sus desafíos con fidelidad. Y para eso vamos a dividir este texto que hemos leído bajo dos encabezados. El primero será el fin de una antigua era y el siguiente, el curso de la presente era. El fin de una antigua era, veremos ahí los versos del 1 al 3, y el curso de la presente era a partir del verso 5 y hasta el 13. Comencemos con el primero de ellos, el fin, el final de una antigua era. Para situarnos un poco en contexto, estamos en la última semana del ministerio terrenal de Jesús antes de ser crucificado y progresivamente vamos viendo que lo que en un momento comenzaría con reconocimientos y cánticos al Mesías que viene, poco a poco acabaría en ese Viernes Santo con gritos de crucifícale, crucifícale. Jesús, en este contexto, en esta última semana, va a ser definitivamente rechazado como Mesías, tanto por los líderes religiosos del pueblo, como finalmente por gran parte del pueblo que seguía la misma religión hipócrita y materialista que sus líderes enseñaban. Y Jesús anunció que esto sería algo así, como ha dicho un autor, un suicidio nacional. Sería un auténtico suicidio como nación. Y él ilustró a lo largo de esta semana de diferentes formas la destrucción que iba a venir sobre Jerusalén como consecuencia de este rechazo. Primero, con ese episodio de la higuera estéril que él maldijo. La higuera en el Antiguo Testamento representa siempre a la nación de Israel y él utiliza ese ejemplo para hablar de la destrucción que estaba por venir. Y luego enseñando con la parábola de los labradores malvados, a quienes acabaría destruyendo el Señor de la viña para dársela a otros. Y de estas maneras Jesús ya estaba preparando el terreno de lo que estaba por venir sobre esta ciudad de Jerusalén y su templo. Con este contexto en mente, ahora vemos a Jesús, verso 1, saliendo del templo nuevamente, pero esta vez va a ser especial, ya que va a ser la última vez que estará en el templo. Jesús salió del templo judío para no volver más. Y esto tiene unas connotaciones teológicas muy importantes que vamos a ver. Pero entre tanto, mientras salían, quizá a cierta distancia se podía ver todo ese complejo de edificios espectacular. Y uno de los discípulos, anónimo, y está bien que no salga el nombre para que no seamos demasiado duros con él, le dijo, verso 1, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Después de ver cómo el templo se había convertido en poco más que un bazar para estafar a turistas, en lugar de ser esa casa de oración para todas las naciones, como Jesús había dicho citando al profeta Isaías, después de ver cómo Jesús, el Maestro mismo, era menospreciado allí, ¿qué importancia tiene el aspecto externo de ese edificio? El templo judío se había convertido en una representación gráfica de la propia religión judía en ese momento, la cual Jesús resumió en una ocasión muy bien con estas palabras: sepulcro blanqueado, muy bonito por fuera, pero por dentro huele a cadáver. Sin embargo, es cierto que el templo de Jerusalén tiene un significado importante para Israel. En primer lugar, nacionalmente. Este templo era el orgullo de la nación de Israel. Ninguna nación tenía algo semejante. Este era el templo que había sido reconstruido por los judíos en el año 516 a.C., después de su regreso del cautiverio babilónico, sobre el cual el rey Herodes el Grande, hacia finales del siglo I a.C., hizo una reconstrucción de ampliación, una obra de embellecimiento espectacular que lo llegó a convertir en una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Se dice que el templo tenía el edificio central, sagrado, 183 metros de largo
y 100 metros de ancho. Y a su alrededor tenía diferentes patios y plazas ornamentadas alrededor de ese edificio sagrado, y el propio edificio tenía una fachada de 60 metros de altura, hecha de mármol blanco y recubierta de oro. Era tan impresionante que se dice que a la salida del sol por la mañana, cuando los rayos del sol brillaban sobre el templo, relucía por toda la ciudad. Era espectacular. Todo y ser una nación bajo el control romano, el templo era el símbolo nacional más emblemático de Israel. Pero no solo nacionalmente, tenía un significado importante teológicamente. A la luz de las Sagradas Escrituras, el templo apunta a algo mucho más alto que simplemente un emblema nacional. El templo había sido ordenado por Dios en la ley de Moisés como un símbolo de su presencia en medio del pueblo. Además, el templo cumplía con la función de ser como un punto de misión de Dios en toda la tierra para dar a conocer al Dios verdadero a todas las naciones que venían a visitarlo. Recordamos, como decíamos, a Jesús cuando lo llama casa de oración para todas las naciones. Recordamos aquí también que la promesa de Abraham incluía bendición no solo para su descendencia física, los judíos, sino para todas las familias de la tierra. Y así los profetas como Isaías o Miqueas, que acabamos de leer, ellos veían en visión a las naciones reuniéndose en el templo para conocer al Dios verdadero. Pero además de tener una importancia nacional y teológica, también tenía un significado importante religiosamente, en consecuencia con lo anterior. El templo era el espacio donde Dios y el pueblo se encuentran. Era en el templo donde se practicaban esos servicios de adoración, donde se practicaban los sacrificios de expiación para reconciliarse con Dios. Era en el templo donde los sacerdotes instruían al pueblo en la voluntad de Dios. El templo era básico para la vida religiosa y espiritual del pueblo judío. Entonces, con todo esto presente, imagínate cómo sonaron las palabras de Jesús cuando le respondió a este discípulo: ¿ves estos grandes edificios? Con toda esta implicación, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso sonaría algo imposible para los oídos de ellos, con todo el valor, con todo el significado que ese templo tenía para ellos. Tanto es así que, por la pregunta que vamos a ver a continuación, ellos debieron pensar que eso era una señal del fin del mundo. No podría ser de otra manera. Además, como Jesús les dirá más adelante en este capítulo, verso 30, a lo largo de este discurso, podrían ver que esos acontecimientos ocurrirían antes de que pasase esa generación. Bien, la Biblia, una generación abarca más o menos unos 40 años, y eso nos situaría desde donde Jesús estaba hablando, más o menos por el año 30, 33 después de Cristo, 40 años en el año 70 después de Cristo, justo cuando el templo y esa ciudad de Jerusalén fueron arrasadas por las tropas romanas bajo el general Tito Vespasiano, quien más tarde sería el emperador. Pero ese iba a ser el juicio divino por su rechazo al Mesías. Esta realidad se ilustra de una manera extraordinaria por Jesús si observas sus movimientos en estos versículos. Como decía antes, Jesús salió del templo judío para no volver más. Pero es muy relevante observar el mensaje implícito que hay en sus movimientos. Verso 1 dice que Jesús salió del templo, y en el verso 3 dice que se sentó en el monte de los olivos, esto es al oriente del templo, frente al templo. Es interesante ahí el detalle que nos da Marcos. Cuando vamos al profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, mientras él estuvo profetizando en su tiempo la destrucción del primer templo, que había sido construido por Salomón a manos de las tropas de Nabucodonosor, el ejército babilónico, lo cual ocurrió en el 586 a.C., el profeta en ese momento vio la siguiente visión, y esto está recogido en su capítulo 10 de su libro, como la gloria de Dios, que era una visión de su presencia dentro del templo, salía del templo, volaba por encima de los muros y se situaba al oriente del templo. La gloria de Dios salía del templo, lo cual era una señal de dejar esa casa desierta, como Jesús había dicho, y una señal de la inminente destrucción. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Ahora es Jesús quien hace exactamente ese movimiento, porque Él es la gloria de Dios encarnada en esta tierra. Él es la presencia de Dios entre los hombres.
la cual abandonó el templo de Jerusalén y esto lo convierte en un edificio más. Esto supone que la destrucción está en camino. Eso anuncia el final de una era. Llegados hasta aquí, además de las implicaciones teológicas que tiene todo esto, podríamos ver un par de analogías aquí para nosotros. La primera, así de perecedero es todo aquello que tú valores en este mundo y que este mundo tenga por brillante y espectacular. Las casas, los coches, la belleza estética, la reputación, aquello por lo que más orgullo sientes, sea tu país, sea tu cultura, sean títulos académicos, como dice el predicador en Eclesiastés, todo es vanidad. Hoy está, mañana no. No quiere decir, por supuesto, que no debes preocuparte por los asuntos de esta vida o que esto sea algo así como un llamado a la dejadez en todo lo que emprendes, ni mucho menos. Pero quiere decir que no puedes basar tu significado en la vida, tu felicidad y tu seguridad en ninguna de estas cosas. Y aquí es muy relevante tener presente lo que escribe el apóstol Juan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, hay una segunda analogía también que nos enseña esta realidad del templo, y es que todo aquello en tu vida que no refleje, que no apunta a la gloria de Dios, caerá en un momento o en otro, como la Torre de Babel caerá. No importa que sea el mismísimo templo de Jerusalén, un imperio poderoso, ¿cuántos han caído en la historia, verdad? O una iglesia histórica, o la vida de cualquiera de nosotros. Hemos sido creados, como dice el Catecismo Menor de Westminster, para glorificar a Dios y gozar, disfrutar de Él, para que su gloria repose en nosotros. Se pueda ver reflejada, y esto solamente se da donde esté Cristo situado. Solamente allí, todo lo que no tenga a Cristo, por la fe, caerá, sin importar lo mucho que esté brillando ahora, lo mucho que tu entorno lo aplauda. El autor Sinclair Ferguson dice que solamente entrará por las puertas celestiales aquello de Cristo que haya en nosotros. Las puertas son estrechas y solamente aquello de Cristo que haya en nosotros pasará, lo demás no entra, queda atrás. ¿No valdrá la pena invertir solo en eso en nuestra vida y en todo lo que hagamos? Tú puedes decir con Pablo, para mí el vivir es Cristo. Por amor a Cristo lo tengo todo por basura si me va a estorbar, con el fin de ganar a Cristo. ¿Es Cristo en nosotros, como Pablo escribe a los colosenses, la única esperanza de gloria? ¿Y cómo saber esto? Bueno, quizá podemos responder en nuestra mente a esta pregunta. ¿Qué es aquello que si te quitan ahora mismo en tu vida se desmorona? Ahí está lo más glorioso en tu vida. Eso es. Que sea Cristo. Que tu vida y la mía sean un templo para el Señor, para Él. Porque fuera de Cristo no quedará piedra sobre piedra. Ahora, si hemos hablado de este primer encabezado, el final de una antigua era, anunciando la destrucción de ese templo judío, el segundo encabezado nos habla del curso de la presente era, y esto lo vamos a ver a partir del verso 3 y hasta el final de nuestro texto en esta mañana, el verso 13. En estos versículos encontramos dos momentos, podríamos dividir así este texto. La confusión de los discípulos en su pregunta y la claridad de Jesús en su respuesta. Veamos primero la confusión de los discípulos, versos 3 y 4. El anuncio de Jesús fue tan impactante que dejó completamente fuera de juego a los discípulos. Tanto fue así que 4 de ellos, dice ahí el texto, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se le acercaron y dice que le preguntaron aparte. Y le dijeron, verso 4, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Por estas cosas parece obvio que se refieren a lo que Jesús les acaba de anunciar, a la destrucción del templo. Sin embargo, implícitamente hay algo más en sus mentes. Cuando comparas este texto con su paralelo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, sabemos que la pregunta más extensa también se refiere al fin del mundo y a la aparición final de Jesucristo, a su regreso. Como decía antes, en la mentalidad de estos judíos no
no cabía esta realidad. El fin del templo debía significar necesariamente el fin del mundo. No hay otra posibilidad. Todo debe ocurrir a la vez. Como discípulos de Jesús, que vivimos pues casi 2000 años después de la destrucción del templo, y sabemos que aquello no significó el fin del mundo, ni tampoco el regreso de Cristo, es posible que hoy también podamos vivir perplejos a la luz de todos los acontecimientos mundiales que nos rodean. Oímos de guerras, desigualdades, pandemias, persecuciones, parecen los diferentes caballos del Apocalipsis, ¿verdad?, que uno se va sucediendo tras otro, y posiblemente es así. Es posible que nosotros también, como aquellos, necesitemos traer claridad en estos asuntos, porque como en muchos otros temas solemos caer en uno de dos extremos. O una fiebre enfermiza por los tiempos, o una ignorancia absoluta de los tiempos. En este caso, los discípulos son un ejemplo para nosotros. Ellos llevan su inquietud, su agitación, su confusión por los tiempos al Señor de los tiempos. Ellos van a Jesús, dice el texto, aparte. Ahí está la solución. Ves al Señor aparte. ¿Cómo? Bueno, ellos lo tenían allí físicamente, pero ahora nosotros, Él nos habla por medio de sus palabras, las cuales Él va a decir a lo largo de este discurso, como ya veremos en el verso 31, no pasarán. Siempre serán relevantes, siempre se estarán cumpliendo. Así que por medio de este mismo discurso nosotros también podemos escuchar su voz y traer claridad en medio de nuestra confusión. No seamos enfermos por los tiempos, ni tampoco ignorantes de los tiempos. Seamos como los hijos de Isacar, dice en Primera de Crónicas 12, entendidos de los tiempos, a la luz de la palabra, no de nuestras especulaciones, no del último profeta de turno de los tiempos finales. Llevemos nuestra confusión al Señor en su palabra. Vayamos aparte a Él, escuchemos lo que Él nos tiene que enseñar en su palabra y seamos entendidos de los tiempos, pero a la luz de la palabra. Y frente a la confusión de los discípulos, entonces Jesús tiene que traerles claridad y les deja con este discurso del cual hoy vamos a ver solo la primera parte. En esta Jesús les quiere advertir de los peligros de estar adivinando el fin del mundo y descuidar lo que tienen delante, las señales del presente. No parece muy seguro si tú vas conduciendo por la carretera que estés muy atento a las señales que se ven a la distancia, pero te saltes las que tienes delante, ¿verdad? Y quizá te avisan de algún peligro. Jesús nos avisa de las señales de nuestro tiempo para que no las descuidemos. Y Él lo hace, es fácil dividir esta sección con dos advertencias, ambas empiezan con la palabra mirad. Mirad que no seáis engañados, mirad por vosotros mismos que os entregarán. Así que estas advertencias tratan, en primer lugar, sobre los engañadores y sobre las persecuciones. Vamos a ver cada una de ellas. Sobre los engañadores, versos del 5 al 8, Jesús comienza ahí diciendo, versos 5 y 6, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Estarás de acuerdo conmigo en que es en los tiempos convulsos cuando aparece el fenómeno Mesías, ¿verdad?, en el mundo. Esto se puede comprobar fácilmente a escala personal también cuando tienes cualquier crisis en tu vida, una crisis de identidad, una crisis matrimonial, una crisis con tu estética, una crisis de fe, y aparecen entonces todos estos influencers, ¿verdad?, en las redes que con una fórmula mágica van a solucionar tu vida y reclaman que pongas tu esperanza en ello. Pero también ocurre a escala global, como está señalando Jesús aquí, cuando oímos, versos 7 y 8, de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos en muchos lugares, hambre y alborotos. En las décadas siguientes a Jesús, aquella llamada Pax Romana, ¿verdad?, la paz en el Imperio Romano comenzaría a debilitarse y el imperio experimentaría todo tipo de convulsiones políticas, sociales, naturales. Y como te puedes imaginar, muchos mesías se levantaron en ese tiempo solo para acabar liderando al pueblo hacia una tragedia mayor. Pero ese fervor mesiánico continúa también durante toda la historia hasta hoy. En momentos convulsos siempre aparecen los entendidos.
que prometen la solución si les seguimos. Pero fíjate aquí, para prevenirnos y para prevenirles a ellos en su momento, es importante observar que Jesús dice que cuando oigamos de guerras y rumores de guerras, de todo tipo de desastres naturales, no deben sorprenderse. ¿Estás sorprendido de lo que oyes últimamente? No deben sorprenderse. Les dice, verso 7, no es el fin. Eso no son señales del fin. Las guerras y desastres naturales no son señales del fin, son señales de esta era presente. Eso es normal, que no cunda el pánico entre mis discípulos, está diciendo Jesús. Él lo llama principios de dolores, es decir, que esos acontecimientos corresponden a lo que sería el inicio de un proceso de parto, pero no al final del parto. Son las contracciones normales de un mundo, como dice Pablo, que gime hasta que dé a luz al bebé, que es la segunda venida de Cristo. Claro, podemos suponer, por supuesto, que como en un parto, las contracciones irán siendo más intensas a medida que se acerca el final del parto, pero todo y eso no sabemos cuánto puede durar el parto. No lo sabemos. Ninguna de esas señales, de manera aislada, indica el fin del mundo. Así que cuidado, huye de aquellos que usan la Biblia no para mostrarte a Cristo, sino para especular sobre las noticias. Cuidado, porque en tiempos convulsos, dice Jesús, que no vendrá uno ni dos, vendrán muchos, de muchos tipos, en el ámbito religioso, político, social, pero nosotros solamente tenemos un Cristo, a Jesús. Él sí acabó con nuestro verdadero problema, Él murió y resucitó por nosotros, Él ahora está reinando y Él está cuidando de nosotros hasta el fin. A Él oíd, decía aquella voz del cielo, a Él oíd en su palabra y no os turbéis, que no cunda el pánico. Ahora hay una segunda advertencia, la primera sobre estos engañadores, la segunda tiene que ver sobre las persecuciones y es la sección final de nuestro texto, versos del 9 al 13. Jesús sigue diciendo, mirad por vosotros mismos, y el escenario que ahora pinta es el de persecución. Y se habla de todo tipo de persecuciones, religiosas, estatales, incluso familiares, quizá deben ser las más duras, ¿verdad? Esto fue una experiencia para aquellos discípulos, como se registra claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y lo sigue siendo a lo largo de toda la historia, hasta los días de hoy. Quizá en una medida o en otra has saboreado algo de esto en tu propia familia, en tu escuela, en tu trabajo, en tu vecindario, pero vemos incluso y oímos de realidades aún más crudas, como la de estos días en el Congo, donde más de 100 cristianos han sido asesinados durante un funeral. Las palabras que resumen toda esta realidad la encontramos en el verso 13, cuando Jesús dice, y seréis aborrecidos de todos. No se refiere de todos y cada uno, pero de todos a nivel general, por causa de mi nombre. Jesús no engaña a nadie. Queridos, si hoy estás aquí escuchando este mensaje por primera vez, Jesús no engaña a nadie. La salvación es gratis por medio de la fe y seguir a Jesús, que es la evidencia de esa fe, nos costará la vida. Identificarse con Cristo tiene un precio en este mundo, como muy bien ilustró Él, como muy bien Él ejemplificó. La vida de Cristo en este mundo simplemente causa náuseas, es despreciada. ¿Y qué debe esperar a los que se identifican con Cristo? Sin embargo, esta tampoco es específicamente una señal del fin, es ordinaria de nuestros tiempos. El problema que tenemos nosotros con la persecución es que solemos hacer una lectura de esta desde los ojos occidentales, ¿verdad? Entonces, vivimos siempre en tiempos de paz y cuando oímos que se vislumbra algún intento de rechazo a la fe cristiana, decimos, wow, el Señor está a punto de venir. Y no sé si es así, pero la persecución es la forma natural de vivir la fe en gran parte del mundo durante toda la historia. Hablemosle a ellos de gran tribulación. No han conocido otra manera de vivir su fe. Es la vida cotidiana de miles de cristianos en otros lugares del mundo. A pesar de esto, las palabras de Jesús nos quieren advertir aquí y nos quieren ayudar para que no perdamos el enfoque en medio de eso en nuestros días, en nuestro tiempo. De acuerdo a sus palabras, la persecución tiene su utilidad. Es útil, está siendo útil
en dos maneras y cal que nos apuntemos, que nos sumemos a esas maneras. Primero, para la evangelización del mundo. Y en segundo lugar, para la pureza de la Iglesia. En cuanto a la evangelización, Jesús enseña que la persecución es para testimonio, dice el verso 9, y el verso 10 es más claro todavía. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de que llegue el fin de verdad. O sea que eso es un indicador de que estas señales están hablando de la era de los discípulos hasta nuestros días, donde el Evangelio se sigue predicando. El Evangelio se extiende, no solo a pesar de las persecuciones, sino por medio de las persecuciones. Son un vehículo para esto. Eso se ve de manera ilustrada muy bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Persigues a la Iglesia y la noticia se disemina por todo el imperio. Y eso se corrobora también en la historia, que la sangre de los cristianos es la semilla de la Iglesia. El templo como casa de oración para todas las naciones sería destruido. Pero qué interesante que el Señor ahora, como escuchábamos en el mensaje de la semana pasada, edifica su Iglesia, que es el nuevo templo de Dios. Aquel era un templo estático en Jerusalén, nosotros somos un templo dinámico, inmóvil, que llevamos el conocimiento del Señor, el testimonio del Evangelio a todas las naciones. ¿No es eso lo que está vislumbrando Miqueas? Cómo ese templo del Señor recoge a las naciones, cómo por la fe, así entiende Pablo que los gentiles vienen de nuevo a Jerusalén, por la fe vienen a Cristo, se hacen ciudadanos de la Jerusalén espiritual y se unen a la Iglesia del Señor. ¿No está ocurriendo eso en nuestro tiempo? El Señor de la viña ha dado su viña a otros. Los cristianos y la Iglesia somos el nuevo templo de Dios, donde está Cristo y donde Cristo se da a conocer. De hecho, fíjate el verso 11, contamos con la presencia y con la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo continuamente. Esa es la misma imagen que tiene Pedro cuando escribe en su primera carta sobre la Iglesia. Dice que somos piedras vivas, somos una casa, un templo espiritual, que tenemos a Cristo como nuestro fundamento, y no solamente ahora para la adoración del Señor, sino Pedro dice también para que como el templo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el templo del Señor ahora mismo, en medio del mundo. Ten en cuenta esto cuando te veas rechazado, quizá en su instituto, durante este curso, quizá ahora mismo en medio de tu familia, quizá en tu lugar de trabajo, por predicar a Cristo, por identificarte con Él, el Señor te llama. En medio de este tiempo el Señor te quiere usar para la extensión de su Evangelio, a través, no solo a pesar, a través de ese rechazo. Pero no solamente las persecuciones son útiles para la evangelización del mundo, finalmente también para la pureza de la Iglesia. Fíjate cómo acaba el verso 13, diciendo cómo en medio de este contexto de persecución, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Todos en la historia coinciden en que las épocas de mayor persecución es donde ha habido una Iglesia más pura. Es normal. Las persecuciones sirven para limpiar la Iglesia. Es en esos contextos donde se distingue aquella fe temporal de la que hablaba Jesús, de una fe perseverante. No te confundas con este último texto que acabamos de leer. No está diciendo que la salvación se gane por nuestra perseverancia. La salvación es solo mediante la fe en Cristo. Pero la fe verdadera es la fe que persevera. Esa es la realidad. Esa es la fe que enseña Miqueas mismo en el texto que hemos leído cuando dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Que nunca tu fe sea una realidad de la que tengas que hablar en pasado. Sí, yo un día creí en el Señor. Que sea siempre una realidad de la que puedas hablar en un presente continuo. Yo creo en el Señor, como nos enseña el credo de la Iglesia, de decir, creo permanentemente, en un presente continuo. La mejor evidencia de que un día creíste es que sigues creyendo hasta el final. Esa es toda la evidencia que tienes, sigues creyendo consecuentemente hasta el fin.
que a pesar de las pruebas, que a pesar de la persecución, tú puedas seguir diciendo, como el título de la siguiente canción que cantaremos, Crist és meu per sempre més, y yo soy suyo para siempre. Amén. En conclusión, como Iglesia del Señor Jesús, debemos estar atentos a nuestros tiempos, no para agitarnos, no para hacer cálculos y especulaciones, sino para ser fieles a Cristo en medio de nuestros desafíos actuales. Jesús nos trae claridad con sus palabras a nuestro tiempo. Él nos trae consuelo a nuestra agitación y a nuestros temores, y Él nos da perspectiva sobre nuestro papel en medio de esta era presente. Seamos buenos hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos conforme a Cristo, conforme a su palabra. No seamos engañados y dediquémonos como ese nuevo templo del Señor que refleja su gloria en este mundo, a proclamar sus virtudes para la salvación de muchos, hasta que Él venga. Amén. Pues oremos, Iglesia. Padre y Señor, gracias damos por tu palabra. Sin duda ella trae claridad a nuestras mentes, trae aliento a nuestro corazón, trae estímulo a nuestras manos para seguirte y servirte fielmente. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos de nuestro tiempo, a considerar las palabras de Jesús a razón de nuestra era presente, y de esa manera que como creyentes, como discípulos de Jesús, también como Iglesia del Señor Jesucristo, podamos cumplir nuestro papel en medio de nuestro tiempo. Queremos ser ese templo del Señor que contiene al Señor en el centro, que es una casa espiritual, que está fundamentada en su Evangelio y que refleja ahora su gloria para nuestra pureza delante de ti, pero también para la salvación de muchos. Úsanos tú en esta era presente hasta que el Señor Jesús vuelva. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Muy bien, Iglesia, pues en respuesta a la palabra y preparación también para la mesa del Señor, mientras el grupo de alabanza se prepara, podemos ponernos de pie y cantaremos